Gracias, Ana Luisa. Bueno, les doy yo la bienvenida ahora. Gracias por venir, un día de semana después del trabajo, a, a poder entender por qué Vladimir Putin tomó la decisión de invadir Ucrania. Pero para poder entender esto, es muy importante entender el contexto que está viviendo Europa, el contexto ruso, y entender la historia rusa, la historia también de Putin, cómo fue educado, qué es lo que él estudió, qué es lo que hizo. Todo esto es muy importante para entender por qué Putin toma esta determinación. Normalmente la gente cuando ve las noticias dice, este tipo es un loco, este tipo es un psicópata, este tipo se le dan muchos adjetivos. Putin no tiene nada de loco, lo que él hizo fue sumamente razonado desde el punto de vista ruso. Yo les pido que traten de entender que Putin actuó como un ruso, no como un occidental. ¿Ok? Entonces, dicho esto, y después de lo que explicó Ana Luisa, algunos datos que tenemos que tener y que saber para poder comprender mejor por qué Putin tomó la decisión de invadir Ucrania. Lo primero que hay que saber es que la Unión Soviética el año 91 dejó de existir. Y junto con la desaparición de la Unión Soviética aparecieron otros países que en realidad siempre existieron, pero estuvieron siempre bajo la órbita soviética. Y estos países, en este minuto, lo que hacen es seguir una vida independiente. No quieren más tener ninguna relación con la Unión Soviética o con Rusia. Y eso es parte de lo que hace que este conflicto esté vigente. Lo segundo es que junto con la desaparición de la Unión Soviética se produce en el mundo un fenómeno nuevo. Hay un autor que se llama Francis Fukuyama, él es un asesor del gobierno norteamericano, que el año 92 publica un libro que se llama El fin de la historia. Y en este libro su tesis es que la historia terminó con la caída de la Unión Soviética y comienza una nueva historia. ¿Y cuál es esta nueva historia? En que el mundo se transformó en un mundo liberal, democrático, de repúblicas. Esto significa que el mundo, desde que por 70 años había vivido de forma bipolar, se transformó en un mundo unipolar, es decir, con una sola potencia hegemónica, que es Estados Unidos, que es el adalid y representante de la democracia liberal, y todo el mundo sigue esta ideología, que no es nueva en realidad, pero para muchos países es nueva. Es decir, una economía de libre mercado, la gente tiene libertad de opinión, la gente puede votar, cosas que no sucedían en la Europa del Este y menos en la Unión Soviética. Entonces, esta tesis que promueve Francis Fukuyama también es importante entenderla porque le pegó muy fuerte a los rusos. Los rusos están en la disyuntiva. ¿Qué hacen? ¿Ingresan a este mundo nuevo liberal o se siguen manteniendo como una potencia hegemónica en la región que normalmente, que históricamente había predominado en la zona? Y le ocurre otra cosa, además a la Unión Soviética, o sea, ahora a Rusia, es que aparece un nuevo competidor, y ese competidor es China. Rusia y China tienen una de las fronteras más largas, más de 3.500 kilómetros. En la historia, los rusos y los chinos han tenido beligerancia en la frontera, han habido combates. Y a pesar de que los dos eran comunistas, no tenían buenas relaciones. Por un tema que va más de fondo, es si seguir una línea estalinista o maoísta. Y ellos tuvieron mucho conflicto, y ya con la disolución de la Unión Soviética, China aparece como este nuevo polo que le puede disputar a Estados Unidos la hegemonía mundial. Eso tomó bastante tiempo, pero sí también esto le pegó a los rusos, porque los rusos estuvieron siempre en contraposición a Estados Unidos y ya no lo son. Solo un dato, si tienen memoria, cuando es la primera guerra del Golfo
y los norteamericanos ganan la guerra. El asesor de seguridad del gobierno norteamericano, de apellido Brennan, va en las noticias, le preguntan qué opinaba de lo que había pasado, y él dijo textual: acaban de ver actuar a la única potencia mundial. Ese mensaje no era para los periodistas, ese mensaje era para los rusos. En ese minuto, la única potencia mundial que no tenía contrapeso era Estados Unidos, y eso además trae la democracia liberal. Y esto también pegó en América Latina. En ese mismo momento, con la caída de la Unión Soviética, también caen los regímenes militares en toda Latinoamérica, y Latinoamérica vira hacia repúblicas democráticas, con economías liberales. Después podremos discutir, hoy día se está discutiendo de hecho si es que eso era lo adecuado o no, pero en esa época era para donde el mundo iba. Incluso los chinos, que ya llevaban un tiempo viviendo esto, también su economía está cambiando hacia la economía de mercado o la economía liberal. Bueno, todo esto le pegó muy fuerte a los rusos. Los rusos entraron en una crisis importante que llevó, entre otras cosas, a que los gobiernos que aparecieron después en la época, digamos, nueva rusa, ya no soviética, buscaran su lugar en el mundo. Y es en este enredo que recibieron los rusos con la que la Unión Soviética, es que aparece Vladimir Putin, de quien conoceremos su historia. Entonces, para partir ahora sí el taller o la charla de hoy, les voy a pedir que pongan atención a 2 videos de 30 segundos. Fíjense muy bien en los símbolos de cada uno de los videos, en la música de cada uno de los videos, y en el desfile militar, porque estos son desfiles militares del Día de la Victoria, del 9 de mayo, del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, que para los rusos es el triunfo de la madre patria rusa, no es el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Esto también es importante para entender a los rusos. Como se dice, los rusos son rusos. Los occidentales, uno puede ser inglés, francés, alemán, hay más coincidencia. Los rusos son rusos. Entonces, yo les pido que pongan atención, dura 30 segundos cada uno de estos videos, y de ahí iniciamos.
Si se fijaron, el primer video es de 1945. El segundo video es del año 2021. Es la misma música, son los mismos símbolos, es en la misma Plaza Roja, se está conmemorando exactamente lo mismo. Incluso se vio un tanque con una bandera soviética. El que preside el segundo desfile es Vladimir Putin. Y él lo que está haciendo ahí es mostrarle al pueblo ruso que la grandeza de la madre patria rusa no ha cambiado. No importan los tiempos, no importan los símbolos, no importa el gobierno. Lo importante es Rusia. Y Rusia tiene que ser fuerte y grande. ¿Ok? Para entender esto, lo primero que tenemos que saber es que existe un debate teórico político. Los políticos en la historia no se han puesto bien de acuerdo o tienen discusiones de cuál es la teoría política que debe predominar. Existen tres líneas de teoría política. Y la primera es el idealismo. El idealismo, como su nombre lo dice, es que idealmente no existieran conflictos entre los países y que si existieran, se tratara de que estos se solucionaran de forma pacífica, con negociaciones, con conversaciones, incluso cediendo. Una época muy característica de esto es la época entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como la política de apaciguamiento. Cada vez que Hitler quería tomar un país o un territorio, las potencias occidentales cedían y cedían buscando que con esto se aplacara y se evitara el conflicto. La segunda es el radicalismo, como su nombre lo dice, es, por ejemplo, lo que ocurre ahora, que Rusia invada Ucrania y por medio de la fuerza obligue que haya un cambio político que beneficie al país invasor. Y la tercera es el realismo político, que dice en el fondo que es inevitable que todos los países tengan conflictos. Yo adhiero a la línea del realismo político. Los países actúan en su propio beneficio. Un país puede entrar a una coalición porque le conviene, no porque le caiga bien otro país. Putin actúa en beneficio de Rusia, no de otro país. Eso hay que entenderlo. El conflicto también tiene fases. Y estas fases son el preconflicto, que siempre es en paz. Uno ve las noticias y dice, existe un conflicto, discusión y la gente se empieza a poner nerviosa. Mientras exista un conflicto que esté en la etapa de preconflicto, siempre va a haber paz, porque se está buscando la manera del conflicto. La segunda es la fase de la crisis, es decir, las conversaciones no están llegando a buen puerto, entonces empiezan las partes a buscar la intervención de terceros o de organismos internacionales. Hay que tener mucho cuidado en lo que se dice y en lo que no se dice. Son todos mensajes que se dan a la parte contraria, pero también son en paz. El problema es cuando la crisis pasa a la tercera fase, que ya es la guerra. No hubo posibilidad de llegar a un acuerdo, se rompe y empieza la guerra, que es lo que pasó en este tema en particular. Y finalmente, una vez que la guerra termina, ya sea porque un país venció al otro, o porque se ponen de acuerdo, pueden negociar, o porque se cede, viene la etapa de post-conflicto, que también es en paz, independiente que uno de los dos incumbentes haya ganado una guerra, pero siempre es en paz. Mientras exista la guerra, no hay post-conflicto. Y lo otro que hay que entender, para entender lo que está pasando, es que existen tipos de guerra. Bueno, la guerra nuclear, obviamente, o de destrucción masiva, es obvio lo que es. Existe la guerra clásica convencional, que es la típica guerra de yo te disparo, tú me disparas con un cañón o con un rifle, da lo mismo. Existe la guerra irregular, que es la guerra que se ocupan los proxies. Los proxies es, por ejemplo, Hezbollah. Irán ocupa Hezbollah para participar en guerras con terceros. Hoy día en Yemen con los Hutus, por ejemplo, o en Siria apoyando en este conflicto. ¿Qué significa guerra híbrida? Que se ocupan muchos métodos para ir a la guerra.
ya sea la guerra clásica convencional, guerra de propaganda, guerra de hackeo, guerra irregular, todo eso se llama guerra híbrida y es lo que hicieron los rusos desde el año 2014 en adelante. Entonces, para poder entender este conflicto, vamos a tener que hablar de Rusia. Les quiero anticipar, sí, que si quisiéramos hablar de Rusia muy profundamente, tendríamos que estar un semestre hablando de Rusia. La historia de Rusia es muy larga. Pero nosotros vamos a partir desde más o menos la era moderna de Rusia, desde 1905, porque ahí ocurre un hecho muy importante. No vamos a verlos todos, pero sí algunos que son importantes que tienen relación con el carácter ruso. En 1904 hay una guerra ruso-japonesa que los rusos pierden. Y esto es muy traumático. Es primera vez que una potencia occidental pierde una guerra con un país inferior. Cuando digo inferior, no es porque yo lo crea, sino porque en esa época cualquier país que estuviera fuera de Occidente era considerado un país inferior por economía, por raza. De hecho, a los japoneses se les trata muy mal en Versalles después de la Primera Guerra Mundial porque les consideraban una raza inferior. Entonces, esto produjo un trauma tan grande en Rusia que en 1905 está lo que se conoce como la Revolución de Invierno. ¿Qué ocurre? Hay grandes protestas, el ejército sale también a protestarle al zar y el zar se ve obligado a algunos sectores de la sociedad para que pudieran participar en este parlamento, lo cual no resultó, el zar nunca los consideró y la Duma fue disuelta 2 años después. Si avanzamos un poco, vamos a llegar a 1934. ¿Por qué es importante? Porque en 1934, ya con Stalin gobernando, empiezan las grandes purgas en la Unión Soviética. Y uno de los territorios más afectados por estas purgas fue Ucrania. Además, debido al plan quinquenal que se ejecutó en la Unión Soviética, 4 millones de ucranianos murieron de hambre porque se les quemaron las cosechas de trigo. Ucrania, Rusia y Argentina, en la primera mitad del siglo XX, eran los países principales productores de grano en el mundo. Y se quemó la cosecha porque según Stalin había que, la gente tenía que emigrar del campo a las ciudades para poder ser parte del proletariado y no trabajar en el campo. Murieron, yo creo que más, pero lo oficial es 4 millones de ucranianos. Y esto quedó en la memoria ucraniana. Esto no se olvida. En 1950 se produce un gran distanciamiento con el mundo occidental, particularmente con Estados Unidos. Ya está la Guerra Fría declarada y empieza una competencia con Occidente, no solo en el aspecto militar, sino en el aspecto científico, deportivo, intelectual. Por algún momento el mundo soviético tomaba la delantera, después el mundo occidental, y así se lo llevaron, lo que fue insostenible para la Unión Soviética y fue uno de los factores que hizo que la Unión Soviética colapsara económicamente. Si seguimos avanzando, hay varios cambios de dirigentes o de premieres, pero no de economía planificada centralizada, los dirigentes, lo que no hacía que hubiera un cambio en la sociedad. Después, en 1985, sí se produce un cambio generacional y un cambio en las ideas. Aparece Mikhail Gorbachev, que viene a revolucionar a los revolucionarios y trae la Glasnost y la Perestroika, que lo que es esto es la apertura económica y la apertura social en la Unión Soviética, y esto también, digamos, como se dice, chorrea al resto del bloque oriental, los países de la órbita oriental. En 1989 cae el muro de Berlín,
lo que era obvio para muchos, que a la vista de todo el mundo, que esta idea socialista de la sociedad, de la economía, fracasó totalmente, que es el liberalismo y las libertades la que la lleva, digamos, entre comillas, y se disuelve el año 91, cae la Unión Soviética y se disuelve la Unión Soviética, y aparece por primera vez en toda la historia rusa un presidente democrático, Boris Yeltsin. Tenía un montón de problemas, pero al menos tenía la legitimidad de que él llega al poder en forma democrática. Yeltsin sufre algunos percances de salud y él cede el poder a Vladimir Putin. Vamos a ver después cuál era la relación que tienen ellos. Putin llega al poder porque lo designan, no porque lo eligen. O sea, digamos, paréntesis de democracia duró muy poco en Rusia. Piensen, más de 1000 años los rusos nunca han podido elegir un gobierno. Y ya en el 2002, bueno, después hay un enroque con su primer ministro para poder mantenerse después en el poder. En realidad el que mandaba era él. Y de esta forma llegamos con Putin al día de hoy, gobernando Rusia, reelegido, entre comillas, democráticamente. En Rusia no hay un gobierno democrático, es un gobierno autoritario. ¿Ok? Entonces, hay varios partidos políticos en Rusia. El año 2020 sucedió algo bastante interesante. Putin plantea a la Asamblea de la Duma que hay que hacer una reforma constitucional. Algunos de los puntos importantes y que a nosotros nos convocan acá de esta reforma tienen relación con que cuánto debe durar y si es posible reelegirse como presidente de Rusia. O sea, lo que hizo Putin es un texto para él poder perpetuarse en el poder, de nuevo entre comillas, democráticamente. Este referéndum, que se tuvo que correr por el COVID, pero en fin, fue aprobado por el 78% de la votación popular. Podríamos discutir acá si hubo propaganda o dejaron que los opositores pudieran expresar sus ideas. Yo creo que no, pero el 78% de la población legitima, digamos, este referéndum y su aprobación. Y lo que dice es que lo más importante es que las personas que ocupan cargos importantes como jueces, ministros, etcétera, bueno, habla un poco de los salarios para evitar esta sospecha de la corrupción, pero había un problema en el poder. Y esto lo hace después de que hace el enroque con el primer ministro, en realidad el que seguía mandando era él. Bueno, acá, si ustedes se fijan, hay algunos de los líderes históricos soviéticos y Putin hasta el 2024 sería el segundo que más años llevaría. Al 2030 sería el primero, incluso más que Stalin, incluso más que Brezhnev, que si se fijan del 64 al 82. Él pasaría a ser el gobernante que más tiempo estaría dirigiendo la Rusia hasta el 2030. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿existe realmente? Pero si ustedes le preguntan esto a un ruso o al mismo Putin, va a decir que sí, que lo que existe en Occidente no es democracia, que lo que existe en Rusia sí es democracia. Porque está dado por el pueblo, igual que en Occidente, pero en el caso ruso, ¿sí? Digamos, lo que el pueblo hace es, según Putin, yo insisto, no es lo que yo pienso, el pueblo elige más libremente porque no está sometido a la propaganda constante de los medios. Él ve a los medios como enemigos de la democracia.
pero él ocupa los medios para hacer propaganda a su sistema y a sus políticas. Así funciona la política internacional. Entonces, ahora sí vamos a tratar de conocer quién es Putin y entender, a lo mejor con esto, por qué actúa de esta forma. Putin en 1998 es director del Servicio Federal de Seguridad en la antigua KGB, el equivalente al FBI norteamericano. ¿Ok? Él es director de esta agencia. En 1999 asume de forma simultánea como secretario del Consejo de Seguridad Nacional, o sea, ya sube un escalón, ya es parte del establishment que gobierna Rusia. En 1999, como ya dije, Yeltsin le cede el poder a él y asume la jefatura de gobierno. Primero como presidente interino y después es elegido por votación popular. En 1900, su primer periodo del 2000 al 2004, el segundo periodo se reelige del 2004 al 2008. En el 2008 hace este enroque con el primer ministro, él pasa a ser primer ministro, en realidad él dirige la marioneta. Y hasta es reelegido, vuelve a un tercer periodo y un cuarto periodo que debería terminar en el 2024, pero con la enmienda él se va a poder volver a presentar y otra vez por 2 periodos llegamos al 2030, 32. Este señor que está más joven ahí, en su carnet emitido por la Stasi, que es la policía, digamos, secreta de la República Democrática Alemana, porque él, como miembro de la KGB, es destinado a la Europa, a Alemania Oriental. Y ese es su carnet con el que él, en el fondo, puede entrar y salir por todas partes. Es un agente de la KGB. Él estudió Derecho en la Universidad de Leningrado, o actual San Petersburgo. Luego ingresa, como se ve, a la KGB, es destinado a Dresde, que es una ciudad de Alemania Oriental. Se retira el año 91 de la KGB. Y acá, como en la historia, él conoce a alguien que se llama Anatoly Sobchak, que él es un diputado en ese primero de Leningrado y después de San Petersburgo, y trabaja con él. Este Sobchak hace muy buena relación con Yeltsin. Putin es muy leal. Entonces, digamos, como político es muy bueno ser aliado de Putin. Putin trabaja con esta persona. Después Sobchak es elegido alcalde de San Petersburgo y Putin sigue trabajando con él. Pierde la elección después y Sobchak es llevado al poder central y Putin va con él. Y Putin sigue ascendiendo y diputados rusos de enriquecimiento ilícito. Cuando hablamos de enriquecimiento ilícito en Rusia, estamos hablando de miles de millones de dólares. No estamos hablando de una villa en la playa. Son miles de millones de dólares. Vean a los oligarcas rusos hoy día. Todas esas personas obtuvieron este dinero por medio de la corrupción y por favoritismo y amiguismos. No es porque se lo ganaron. Yeltsin y su familia eran uno de ellos y Putin promete protegerlo y es lo que hace. Yeltsin fallece, pero él hasta el día de hoy sigue protegiendo a la familia de Yeltsin, a la hija y al hijo de Yeltsin, que deben ser quizás de las personas más ricas de Rusia hoy día. Bueno, aquí la razón, el devenir de Rusia, la Unión Soviética, Rusia, y por qué para Yeltsin y para Putin todo lo que ocurre acá es de suma importancia. Bueno, ya sabemos que el Imperio Ruso cae, el zar cae en 1917, en la Gran Revolución Comunista. 2 años después se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muchos países que ya eran parte del imperio del zar quedan bajo la Unión Soviética, entre ellos Ucrania, Georgia, Armenia, etc. Pero yo trato de enfocarme en los países que están más hacia Europa.
Hay algunas cosas que Putin ocupa en su discurso. Ese discurso nacionalista que habla de la madre patria rusa y que tiene que ver con los videos que vimos al principio. Rusia fue el país que más víctimas tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Se calcula más o menos 27 millones de personas entre civiles y militares. Las peores batallas o las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial fueron en suelo soviético, ucraniano, bielorruso y ruso. Entonces, él siempre habla del que fue digamos, el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, que ellos le llaman la guerra patriótica, para tratar de separarse de Occidente, se debió a el coraje ruso, de la sociedad rusa, de la historia rusa, que los rusos se defienden ellos solos y nadie los defiende a ellos. Es un discurso que si se repite por generación en generación, al final va quedando. Putin ocupa mucho la historia para poder explicar su actuar. Y es en este momento, el año 91, en que la desintegración de la Unión Soviética empieza a provocar toda esta crisis que estamos viviendo hoy día. No es una crisis instantánea, es una crisis de arrastre entre el año 91 y el año 2022. Insisto, no es una sorpresa que Putin haya invadido Ucrania. Si se toman todos estos antecedentes, los, digamos, los historiadores, señales en todo este periodo que indicaban que Putin iba a tomar esta decisión. Y lo primero es que la desintegración de la Unión Soviética, que separa a estos países, el territorio soviético, aparecen nuevos países independientes que empiezan a mirar, como se dice, al otro lado de la pared y empiezan a ver que los otros países de Europa pueden decir la gente libremente lo que piensa, puede creer en el Dios que quiera, si cree es ateo, se puede vestir como quiera, la economía es bullante, es una economía liberal, la gente se entretiene, la gente lo pasa bien, la gente disfruta. Y todos estos países empiezan a mirar hacia el otro lado de la pared y dicen, oye, nosotros por 69 o 70 años estuvimos viviendo gris. No podíamos decir lo que pensábamos, la economía no nos prestaba ninguna satisfacción, nos decían qué teníamos que estudiar y en qué teníamos que creer. Y este es el principal problema para un gobierno o un gobernante como Putin, cuando la sociedad empieza a ver que existen otras alternativas que no dependen y no tienen que por qué ser lo que te dice el gobierno que te está dirigiendo. Estas son las razones que ya expliqué en todo caso, por las cuales Yeltsin empieza a colapsar y le cede el gobierno a Putin. Y llegamos a el señor Putin ya como presidente de Rusia. Como ya dije, es un gobierno autoritario, que era lo propio y lo típico de Rusia o la Unión Soviética o la época de los zares. Nunca hubo otro tipo de gobierno que no fuera autoritario. Él trató de hacer algunas reformas, digamos, para mejorar la economía rusa, pero acá hay un hecho, hay dos en realidad, que nos dicen cómo es la personalidad y cómo piensa Putin. Primero, no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con el submarino Kursk, que se hunde en el medio del Atlántico Norte. Los norteamericanos van y le dicen, nosotros podemos rescatar al submarino y a los sobrevivientes, tenemos la tecnología para hacerlo. Y Putin dice, no quiero la ayuda de Occidente. Este es un tema ruso. Lo que pasó finalmente es que nunca pudieron rescatar el submarino y se suponía que habían sobrevivientes, terminaron muriendo.
Pero esto, a pesar de que hubo algunas protestas de algunos familiares de los marinos que estaban dentro del submarino, esto fue acallado rápidamente en Rusia. Y esto se habló mucho más en Occidente. Putin prefirió no recibir ayuda de Occidente para no mostrar debilidad de Rusia frente al mundo. Y lo segundo que ocurre es lo que se conoce como la primera guerra de Chechenia. Los chechenos es un territorio que quiere ser autónomo. Los rusos obviamente no dejaron y fue una guerra muy cruenta que costó muchas vidas rusas, pero significó casi la destrucción de Chechenia y especialmente de la capital chechena. Hubo lo que se conoce o lo que se dice masacre casi todos los días. Y eso a Putin no le importó. No le importó ni las pérdidas rusas ni las pérdidas chechenas. Lo que a él le importaba es que no se desintegrara aún más Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Como se dice, los daños colaterales a los rusos no le importan. Los rusos te pueden mandar oleadas y oleadas y oleadas de soldados, da lo mismo cuántos caigan o cuántos civiles caigan. Lo importante es ganar, al costo que sea. Bueno, después está la sucesión con Medvedev, que es este primer ministro que hace el juego para que Putin pueda seguir dirigiendo el país, hasta que vuelve otra vez y dirige hasta el día de hoy los destinos de Rusia. Rusia tiene varias cosas que son importantes de entender para comprender por qué Occidente actúa de esta forma con Rusia y Rusia por qué actúa de esta forma con Occidente. Rusia es el país que tiene el territorio más grande y extenso en el planeta, de Europa a Asia. No hay ningún país que tenga esa extensión territorial, ni China, ni India, ni Estados Unidos. Por lo tanto, en un territorio de esta envergadura, las riquezas que hay son muy grandes. Rusia es la que tiene las reservas de gas más grandes del planeta y las de petróleo más grandes del planeta, con muchos minerales que hoy día son fundamentales para la tecnología. Por eso, Putin juega este doble juego de la dependencia de Europa hacia Rusia, pero Rusia necesita a Europa porque no hay nadie más que le pueda comprar estos recursos. Estados Unidos es prácticamente autosuficiente. Rusia, Putin trata de volver a que Rusia tenga una predominancia a lo menos regional en una primera etapa. Recuerden que ya explicamos que el mundo de bipolar pasó a ser unipolar y que este nuevo competidor que es China está apareciendo, como se dice, por los palos y le puede quitar este lugar a Rusia. Entonces Putin como que se reinventa y dice, lo primero que tenemos que hacer nosotros los rusos es volver a posicionar a Rusia al menos en esta región, Europa y Euroasia, es decir, hacia el interior de Rusia. A pesar de que Rusia es el país más extenso del planeta, si bien tiene como 120 millones de habitantes, es muy poca población para la cantidad de territorio que hay. Hay zonas de Rusia que están completamente deshabitadas, sobre todo las que están en Centro Asia hacia el norte. Y acá podemos entender por qué Putin piensa como piensa. Miren, los rusos desde siempre quisieron ser parte, al menos una parte de la historia de los zares, quisieron ser parte de Europa. Pero los europeos siempre les dijeron a los rusos, ustedes no son europeos, ustedes son asiáticos. Siempre existió esto. Y el principal antagonista histórico de Rusia que mantenía esta posición en Europa es Alemania. Los rusos le temen a los alemanes, pero siempre existió esto. Y los países que estaban en el medio, que servían de colchón, era Polonia y Ucrania, que es donde se libraron principalmente las guerras entre los alemanes y los rusos, y después los soviéticos. Entonces, existían dos ideas o dos ideologías o dos filosofías respecto a Rusia de los propios rusos. Y una es esta que dice que los rusos quieren ser parte de Europa, que la postulaban Pedro el Grande, Catalina la Grande,
Incluso Pedro el Grande llevó a ingenieros y arquitectos franceses para que diseñaran y construyeran San Petersburgo, para que fuera lo más parecido a París, a la Europa occidental. Pero por otro lado existían otra idea, por ejemplo, Iván IV, que es el famoso Iván el Terrible, que él postulaba que Rusia era la tercera Roma. Cayó Roma, cayó Bizancio, pero Moscú nunca caería. Y cuando nos referimos a eso, no podemos dejar de hacer alusión a la Iglesia Ortodoxa rusa. Es una iglesia sumamente nacionalista, apoya a Putin en esta guerra, porque ellos son de la idea de esta misma de Iván IV. La tercera Roma no puede caer, es decir, Rusia, la madre Rusia. Yo he repetido varias veces la madre Rusia, la madre patria, porque es como se refieren los rusos a Rusia. Hay una unión, digamos, filosófica muy importante entre la tierra y el ruso. La tierra rusa es sagrada, fue dada a los zares para que ellos la regieran, y después, por los soviéticos, fue dada al pueblo para que ellos la trabajaran. Pero siempre esto en torno a la tierra rusa, a la madre patria rusa. El eslogan principal de la Segunda Guerra Mundial era la guerra patriótica de la madre Rusia, la madre soviética, la madre tierra. ¿Ok? Que toma el poder de hacer cambios en Rusia, principalmente en lo que se refiere a lo económico. No abandona el nacionalismo, eso no lo deja. Él si bien no es un seguidor de la era soviética, pero sí dice que rescata de ellos el nacionalismo, que lo une a la Iglesia Ortodoxa, engrandecer a Rusia. Y acá viene la primera senda para entender por qué invadió Ucrania. El año 2007 hay una conferencia en Múnich que van el G20, los países más industrializados, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania. Putin está sentado al lado de Angela Merkel. Cuando Putin sale a hablar adelante, en su locución dice textual: la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX fue la caída de la Unión Soviética. Lo que él quiere decir con esto es que el que haya desaparecido un poder de los dos que existían en el mundo en ese minuto iba a producir revoluciones y cambios tan profundos que el mundo se iba a volver inestable. Que era mucho mejor mantener un mundo bipolar en que hubieran dos ideas o dos ideologías o dos sistemas que se contrapongan. De esa manera, uno, en el fondo, lo que él está diciendo, hay que tomar partido. Hay que irse por uno de los dos lados y hay que escoger. Acá no hay dónde escoger. Hay un solo policía mundial, Estados Unidos. Entonces, para resumir un poco, la tarea principal de Putin es regresar a su país al estatus tradicional que tuvo primero Rusia con los zares y después la Unión Soviética, es de ser una potencia mundial y regional. No solo regional, sino que mundial. Ya vimos, tiene territorio, tiene población, tiene recursos, tiene ejército, tiene armas. Tiene todo lo que puede necesitar un país que quiere ser potencia. Con la caída de la Unión Soviética, después cuando está en el gobierno, de hacer algunas alianzas con algunos de los ex territorios que eran parte de la Unión Soviética, especialmente con Ucrania, con Bielorrusia y con los estados bálticos. Y esto es muy importante y lo vamos a ver mucho más en profundidad en la próxima charla. ¿Por qué? Primero por los estados bálticos, porque en el invierno la única salida al mar que tiene Rusia que no se congele es por el Báltico.
pero resulta que los estados bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, hoy día son miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Por lo tanto, Rusia hacia el mar Báltico está bloqueado. La otra salida al mar que tiene es por el puerto de Vladivostok en el Pacífico. Pero ahí tiene otro problema. Tiene a su vecino China y tiene a Japón en el frente. China es su antagonista y Japón es socio de Estados Unidos y pro-occidental. Por lo tanto, la única salida que le queda a Rusia hacia aguas templadas, por ejemplo el Mediterráneo, es a través del Mar Negro y el Estrecho de los Dardanelos. Por eso es muy importante la situación estratégica y geográfica de Ucrania para Putin. Como se dice y se habla mucho en los medios internacionales, Putin no quiere ser un zar. Entendamos un poco Putin o Rusia en Latinoamérica. Como yo dije al principio, los países actúan por su propio interés, no por el de otros. Entonces, Putin es muy pragmático. Vino a Latinoamérica, no le importa si en un país se violan o no los derechos humanos, no le importa qué régimen está. Lo que a él le importa es que él pueda hacer negocios con ese país, principalmente de armas, y lo que a él le importa es que estos países después no voten contra Rusia. Putin no tiene ningún problema en que lo denuncien ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos. De hecho, Rusia no es parte de él. Tampoco le interesa que voten en contra de él en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Total, Rusia tiene veto en el Consejo de Seguridad. Putin actúa como él considera que hay que actuar para el beneficio de Rusia. Por lo tanto, y como Putin quiere volver a un mundo multipolar, o a lo menos bipolar, lo que él busca es que haya, él defiende el multilateralismo, pero en realidad a él no le importa que existan 3 o 4 polos, a él le importa que Rusia sea uno de esos polos. Él dice que no se involucra en asuntos de otros países, lo cual no es cierto. Hay soldados rusos en Siria, en Libia, en distintos países o estados de lo que era la antigua Unión Soviética. Hay veces militares rusas en distintos lados, entonces sí participa, pero no de forma abierta. Por ejemplo, los norteamericanos cuando se involucran van con los periodistas, con los canales de televisión. No, acá no va nadie, van los que él manda. Después tenemos, él dice que fomenta la cooperación en las relaciones internacionales, pero eso es siempre en cuanto le convenga a Rusia. Y por último, también él aboga por la supremacía del derecho internacional. Yo creo que ese argumento se cae solo, digamos, es cosa de ver lo que está pasando hoy día en Ucrania. De hecho, él no le importa, insisto, en que alguna entidad internacional lo investigue o lo condene. No es tema. Entonces, no, una atrás. La que sigue. Esa. Entonces, si ahora vemos a Putin como este gobernante que dice que está por el multilateralismo, que cree que en la participación, en el respeto a los derechos humanos y que el derecho internacional debe primar, les quiero presentar a Alexander Litvinenko, primer crítico serio de Putin. Escribe un libro donde detalla todo lo que hace el gobierno de Putin, la responsabilidad en violación a los derechos humanos que tiene el gobierno de Putin y Putin mismo. En los gobiernos centralizados y de este tipo, las órdenes parten desde arriba. No es que alguien de la medianía de la tabla, como se dice, se arrancó con los tarros. Esto viene de arriba. Por lo tanto, era un enemigo muy, muy importante para Putin porque tenía mucha publicidad en Occidente. Y lo que sucede con él es que es asesinado. Para los medios para Putin son un enemigo. Esta persona que está acá, Sarah Reinford, por 20 años
fue la corresponsal de la BBC en Moscú. Y cuando ella empezó a escribir, a denunciar a Putin, fue expulsada del país. A Putin las protestas internacionales de distintas índoles no le importaron. Ana Politkovskaya, autora de libros, ella denuncia lo que ocurrió en Chechenia principalmente, es asesinada. Pero cuando hablamos de asesinato no es que en una pieza oscuro en un hotel, en la calle. De hecho, ella fue asesinada por la espalda. Otro caso que tuvo importancia porque provocó una crisis internacional entre Gran Bretaña y Rusia fue el asesinato de Sergei Skripal. ¿Quién es Sergei Skripal? Es un coronel que renuncia al ejército, él había trabajado en inteligencia y es detenido y después se va exiliado al Reino Unido. Y ahí se intenta asesinarlo a él y a su hija. Esto se descubrió que fueron agentes de las fuerzas de la FSB, de las fuerzas de seguridad rusa, y porque hubo videos de los dos agentes, se descubrió quién eran los agentes, se descubrió cuál fue el método que ocuparon, envenenaron la manilla de la puerta de la casa con agentes radioactivos. Y esto provocó una crisis, hubo expulsión de todos los diplomáticos rusos desde Gran Bretaña. Y desde ese momento la desconfianza entre Occidente y Gran Bretaña en particular con Rusia es muy alta. Y el día hasta, esto no está tan actualizado, pero hasta el año pasado, uno de los principales opositores que quedaba en esta, como nuevos a Putin, es Alexei Navalny, que también fue asesinado. En la calle, no, insisto, no hay vergüenza, digamos, no hay intención siquiera de esconderlo. Bueno, acá está detallado el caso Navalny, pero principalmente es que de nuevo, cuando apareció un opositor que tenía bastante, digamos, presencia en los medios rusos e internacionales, bueno, lo más obvio y lo más rápido para evitar los problemas en el fondo, según la óptica de Putin, es eliminar. Y también fue asesinado. Joe Biden, en su primer discurso ante la ONU, bueno, como las palabras de buena crianza, dijo, bueno, nosotros no queremos una nueva guerra fría, ni con Rusia, bueno, él también se refería a China, pero principalmente con Rusia. Pero muy poco tiempo después, no, para el otro, no, para adelante. Sí. Bueno, muy poco tiempo después, Joe Biden dijo que Vladimir Putin era un asesino despiadado. Lo dijo públicamente en una rueda de prensa. Putin le respondió, el que lo dice lo es. ¿Ok? Bueno, este personaje que está al lado de Putin, si ustedes han visto las imágenes ahora del conflicto ahora, está con él. Ese es el jefe de las Fuerzas Armadas rusas. Él es el que en el fondo comanda a todas las unidades militares, navales y aéreas en la operación en Ucrania. Ha estado con él desde siempre. Es importante también entender que todos estos jerarcas no están solos, siempre tienen un grupo que los acompaña y es muy importante tener de acompañante al jefe del ejército, al jefe de seguridad, al ministro de Relaciones Exteriores, porque son los que pueden apoyar tanto interna como externamente la imagen de Putin o las acciones que toma el gobierno de Putin. Y quizás, así como una anécdota, esta persona que está ahí, con su señora, es uno de los descendientes que está aprobado del zar de Rusia. Es como un sobrino de tercer grado y que está esperando ahí poder volver al trono. Yo le aconsejaría
que no quisiera hacer eso, porque lo más probable es que Putin tome medidas al respecto que no son muy alentadoras. Bueno, y con esto he querido poder dar que le hayamos dado una mirada a la historia rusa, a la historia de Putin, para saber por qué actúa y cómo actúa, y así poder entender, ya en la próxima charla, que es el próximo martes, martes 20. Ah, sí. El próximo martes. Sí. Sí, entonces es el próximo martes. Y estoy seguro que con lo que vimos ahora, ustedes van a poder entender muy bien, ahora ya específicamente, el caso ruso-ucraniano, ucraniano-ruso, porque es para los dos lados. La desconfianza es muy grande. El resentimiento ucraniano viene desde la época de los zares en adelante. Siempre fue muy maltratado Ucrania, porque en el fondo era el lugar donde iba a ser el campo de batalla con Europa, especialmente con Alemania. Polonia, Ucrania. Polonia fue, digamos, el Estado, en un momento fue, está bajo el zar, otra vez se fue independiente, pero en estos dos lugares donde se iba a desarrollar las futuras batallas, así fue la Primera Guerra Mundial y especialmente la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética eran alrededor de 23 estados. Entre esos estaba Ucrania, no Polonia, Ucrania. Sí. Sí, los estados bálticos, muchos estados que están en Euroasia o Asia, en la frontera entre con China, con Irán, con Afganistán, con Turquía. Hay varios estados que son de origen turquesmano, digamos, pero son todos hoy día rusos. Una aclaración, el martes 19, la próxima, la segunda charla. Y no sé si quieren pararse un minuto antes de hacer las preguntas o vamos al tiro con las preguntas. ¿Ah? ¿Sí? Ya, entonces... Hola, buenas tardes. Oye, estuvo súper bueno esto como una especie de introducción, ¿ya? De lo que es el conflicto total. Pero siempre yo he tenido la duda respecto qué monos pinta acá la Iglesia Ortodoxa, porque yo tengo entendido que Kiev es como la Jerusalén de la Iglesia Ortodoxa. En estos momentos están en una guerra Rusia con Ucrania, aunque Rusia dice que en una guerra, bueno, eso es un cuento aparte, pero aquí la iglesia, ¿cómo se va a dividir? Acá puede llegar a haber un cisma en la iglesia ortodoxa respecto a esto, y qué importancia puede tener la iglesia ortodoxa para poder solucionar este tema. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí. Ya. Bueno, en tu pregunta está un poco la respuesta. Tú dijiste que, que Kiev, capital de Ucrania, era como esta Jerusalén de la iglesia ortodoxa. Bueno, eso es lo que la iglesia ortodoxa rusa no quiere. Por lo tanto, si bien los dos son ortodoxos, son antagonistas porque las dos iglesias, es decir, la ucraniana y la rusa, son muy nacionalistas. Por lo tanto, una quiere prevalecer sobre la otra. Entonces, yo no te podría decir porque, digamos, la historia lo que hace es contextualizar el pasado, no el futuro. Yo no soy futurólogo, pero no te podría decir si va a haber un cisma total de quiebre. Hoy día sí, podríamos decir que las relaciones no son muy buenas, pero no de hoy día, sino de hace ya bastante tiempo. Ha habido algunas divergencias y discusiones entre las dos cabezas de la iglesia, tanto rusa como ucraniana, pero tiene mucho que ver con lo que nosotros conversamos hace un rato. Digamos, la iglesia ortodoxa rusa siempre ha sido muy nacionalista. Y también hay que entender que cuando todo esto era Unión Soviética, si bien el comunismo dice que, digamos, la religión no es importante y que el opio de los pueblos,
Siempre, a pesar de aquello, tanto en lo que era Ucrania y lo que es Rusia, existieron estos popes, le llaman ellos, a los curas o padres ortodoxos, y siempre tuvieron opinión porque el pueblo es muy creyente. Es un poco parecido a lo que ocurría en Polonia, que si bien era un régimen comunista, la gente era muy católica. De hecho, de ahí salió el Papa, digamos, y un tema que hubo una negociación muy importante entre el Papa Juan Pablo II y el gobierno polaco comunista, digamos. Pero si eso lo llevamos a la situación hoy día, existe una tensión, hay una tensión. No te podría decir si va a ser una ruptura total o no, pero existe una tensión. Quería preguntarte 3 cosas. Sí. Una es que no me quedó claro ahí cuando tú mostraste la historia por años. Sí. Quería preguntarte por qué fue eso de la primavera algo. No, la revolución de invierno. No, pero decía primavera y fue aplastada después. La primavera de Praga. La primavera de Praga. El año 1000. Ya. Eso. Ya. Segunda, quería preguntarte ¿en qué quedó eso? Finalmente se supo al final qué pasó con la hija del zar Nicolás II, Anastasia. Si realmente fue asesinada o es que realmente apareció después. Y tercero, ¿en qué está todo Israel? ¿En qué está metido en toda esta cosa? Digamos? Vamos por la primera pregunta. La primavera de Praga, en el año 68, la población checa sale a las calles a protestar contra los soviéticos porque quieren que se vayan de su país, digamos, y quieren pasarse, como se dice, a un régimen de república democrática, los checos. Y como era costumbre en esa época, los soviéticos mandan a sus tanques para reprimir esta... y esto fue en la primavera europea. Entonces, por eso se llama la revolución de Praga o la primavera de Praga, porque hubo un par de días en que el gobierno de facto dejó de funcionar y la gente se sintió, entre comillas, libre por 5 días, una semana, hasta que los tanques llegaron y terminaron con este levantamiento popular. Lo segundo era sobre Anastasia. Mira, yo creo que eso es más un tema para un matinal. Te voy a explicar por qué, no es porque crea que la pregunta no es atingente. Nunca se supo bien qué pasó con los cuerpos. Los oficiales que fueron enterrados, después desenterrados y quemados, para que no se convirtiera el lugar donde fueran enterrados un lugar de peregrinación para los nacionalistas antiguos anticomunistas. Pero con el tiempo apareció una mujer que decía que ella era efectivamente Anastasia, que había logrado salvarse. Nunca nadie le creyó. Lo que yo tengo entendido es que cuando ella fallece se le hicieron pruebas de ADN y no tenía ninguna relación con la familia imperial de Nicolás II. Por lo tanto, no debiera ser hija. Y lo tercero, Israel. El tema de Israel es un tema bien complejo porque Israel está en el medio. Me explico. Israel tiene muy buenas relaciones con Rusia y con Ucrania. Occidente le pide a Israel que tome partido, que se sume al tema económico y a otros temas. Pero por otro lado Rusia le dice a Israel: oiga, usted apóyenos a nosotros, porque nosotros a ustedes le damos información de lo que hace Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní en Siria. De hecho, cuando ustedes ven en las noticias que la aviación israelí bombardea puestos de Hezbollah o del ejército iraní que está en Siria, eso lo puede hacer Israel porque los rusos le entregan los códigos para no equivocarse e interceptarse con la aviación rusa que opera en parte del territorio sirio. ¿Okay? Entonces Israel está un poco en el medio. Mi impresión es que Israel ha sabido jugar, digamos, entre no involucrarse mucho y sin involucrarse. Envió un hospital de campaña para apoyar a los heridos ucranianos y además trató de mediar entre los dos países, lo que lo posicionó un poco
internacionalmente bastante bien, creo yo. Falta para ver, nunca se sabe cómo terminan estas situaciones. Pero hasta el momento eso ha sido el papel de Israel. Israel tiene otros asuntos mucho más importantes de que preocuparse hoy día. Lo hemos visto en las noticias la semana pasada, como para entrar en este juego de ligas muy mayores. Claro. No, una pregunta muy corta. Yo siempre entendí de que la base rusa y ucraniana eran lo mismo. De hecho, Rusia nace del Rus de Kiev, o sea, ahí empieza. De hecho, Rusia empieza en Ucrania. Y no entendí cómo y por qué el odio nace de todo este tema político y de las muertes, o en qué momento dejan de ser lo mismo. Sí, el origen es el mismo, pero acá hay un tema de nacionalidades. La nacionalidad primó por sobre el origen. Cuando la balanza está muy desbalanceada, digamos que parezca un uso de la palabra, los rusos son 100 y tantos millones de habitantes, los ucranianos son 48. Entonces siempre el más grande aplasta al más chico. Y si además tú siempre fuiste parte de un imperio donde se tomaban decisiones a miles de kilómetros que te influían directamente en tu vida diaria, creas resentimiento. Pero el principal resentimiento que hay de la población ucraniana y en la desconfianza y el terror que se le tiene a los rusos es por todo lo que ocurrió en la era soviética. Hay que pensar lo que significa que alguien, un burócrata en alguna parte a 3.000 kilómetros o a 1.500 kilómetros haya dicho y haya tomado la decisión de que un grupo de población se muriera de hambre. Eso no se olvida. La generación de hoy día tuvo abuelos que murieron de hambre. Entonces, no es algo que pasó hace 500 años. Y eso influye mucho en la toma de decisiones, en la desconfianza y en este nacionalismo que ha sabido explotar muy bien Zelensky, el presidente ucraniano. Ahí hay un micrófono. ¿Yo? Claudio, ¿por qué Rusia no ha podido, digamos, conquistar Ucrania en 3 días, no sé, 5 días, y está ahí semanas y que no se sabe en el fondo cuánto tiempo más? O sea, ¿a qué se debe eso? Supuestamente el gran ejército ruso, ese tremendo desfile, como que no calza. No, ahí nos estamos adelantando un poco para la próxima charla, pero está bien. Sin duda hubo errores de cálculo. Solo un dato. La razón por la cual Rusia hace esta operación especial, comillas, en esta época, tiene que ver con el clima. No es al azar. Rusia trató de hacer la invasión antes de que se derritiera la nieve. Como ya dije, Ucrania es una meseta, es una mesa de kilómetros y kilómetros, por eso es que es un productor muy importante de grano. Cuando esta nieve y este hielo se derrite, el lodazal hace incluso que las orugas de los tanques no puedan traccionar bien. Por lo tanto, el ejército se inmoviliza. Se demoró más porque los ucranianos además aprendieron la lección en el 2014 con la pérdida de la península de Crimea y tuvieron 8 años para prepararse a lo que sabían que era inevitable. Por lo tanto, su estrategia es que vengan, demorarlo, que el clima los detenga, como le pasó a Napoleón y como le pasó a Hitler, y de ahí contraatacar. No con la idea de expulsarlos, porque como digamos es 1 a 10, pero sí hacerle tan costoso la operación a los rusos que ellos mismos decidan que sus objetivos, los primeros objetivos que se pusieron, fueran dejándolos de lado y ser menos ambiciosos en sus objetivos. Ahí atrás, Perdona. No, pero tenía ahí se van pasando el micrófono. Perdón. A ver, yo tenía como la misma pregunta, o sea, porque uno mirándolo de afuera encuentra como que los rusos y los ucranianos son como la misma, para mí eran como la misma cosa. Entonces, una pregunta es como qué tan distintos son, tienen distintos idiomas, tienen distintos, como que, ¿dónde se diferencian? Y la otra es,
como que nos hablaste harto de Rusia, Ucrania ahora, ¿es efectivamente una democracia? O porque yo tenía entendido que igual había mucha corrupción, que igual había, o sea, están defendiendo algo liberal, además de, bueno, su país y todo, pero están defendiendo también su forma o su democracia o su forma de autogestionarse distinta a la otra, ¿o no están así? Lo primero, son iguales pero distintos. De hecho, existe el idioma ucraniano y el idioma ruso. Ahora, que los ucranianos hablen mucho ruso es por razones obvias. Los rusos estuvieron ahí durante 70 años. Ahora, una de las razones, cuando yo di este ejemplo de mirar por la pared hacia el otro lado, por lo cual llevaron a que Putin tomara esta decisión, es porque y esto no viene de ahora, lo vamos a explicar mucho más profundamente en la próxima charla, es porque los ucranianos se quieren acercar a Occidente. Ellos se sienten europeos, quieren el liberalismo, quieren la república, quieren la democracia. Efectivamente, Ucrania había postulado entrar a la Unión Europea ya desde el año 2008, pero por problemas de corrupción que la Unión Europea no tolera a ninguno de sus miembros, es que no ha podido ingresar. Han habido mejoras al respecto, es como que a uno le dan un cuaderno de cargo y le dicen vaya cumpliendo ciertas cosas hasta que lleguemos al 100% y usted va a poder ingresar a nuestro club, Unión Europea, que es un club bastante deseado por lo demás. Entonces, los ucranianos sí quieren llegar a eso, lo que es muy complicado para los rusos porque permitiría que la OTAN esté mucho más cerca de sus fronteras. Y la desconfianza es para los dos lados. Los rusos recelan de Europa Occidental, la Unión Europea y la OTAN, y lo mismo pasa con los europeos. Los europeos tienen cero confianza con los rusos, y eso fue una crítica muy grande que le hicieron muchos integrantes de la Unión Europea a Angela Merkel. Angela Merkel, que yo encuentro que es una de las estadistas importantes de la política del siglo XXI, a mi entender cometió un error muy grave: la dependencia energética de Rusia. Recuerden, Merkel de un día para otro dijo se cierran nuestras fuentes de energía nucleares y vamos a comprar gas ruso. La dependencia energética de tu enemigo o de la persona de que tú desconfías es muy peligrosa y se está viendo hoy día. Ya. Yo tenía una pregunta parecida a la de la Patti, que tenía que ver como con rescatar, hablaste mucho de la cultura rusa y cuál es la cultura ucraniana. No solamente ucraniana, sino de todas estas repúblicas que fueron anexadas por Rusia y que tan fácilmente se dieron a la democracia. Estoy hablando incluso de Checoslovaquia en su momento, no necesariamente Lituania, sino todos estos países como de occidentales que fueron invadidos y que tan rápidamente se asimilaron a la cultura occidental. Pero hay dos cosas que me quedaron pendientes también, que son otras preguntas. La primera, cuando tú dijiste varias veces, los rusos son los rusos, ¿no? Que me pareció muy interesante porque uno de verdad no conoce la idiosincrasia rusa, al menos yo. Y tú dices, ¿a los rusos no les importa la vida ajena o a Putin? ¿Es Putin un representante de la cultura rusa realmente? Esa es como una primera pregunta. O sea, ¿deberíamos nosotros suponer que a la gran mayoría de la población rusa no le interesa lo que está pasando en términos humanitarios? Esa es una primera pregunta, si se infiere a lo que tú estás diciendo. Y la segunda pregunta que también me interesa entender es que si bien cada país defiende sus propios intereses, también es cierto que existe cierta consideración ética, ¿no? Es decir, por dar un ejemplo, Estados Unidos no ha invadido Venezuela, que lo hace simplemente porque no le conviene o porque sí, hasta, capaz que sea muy idealista lo que yo estoy planteando, ¿no? Pero sí que hasta cierto punto también se ha llegado como un cierto consenso de que nos conviene a todos, ¿no? Esto de estar bien y cierto valor que realmente pudiera tener la democracia genuinamente. Esas son las dos preguntas. No sé si entiendo. Yo creo que sí, que a los rusos les interesan el prójimo, de hecho. Pero lo que pasa es que les interesa desde el punto de vista ruso. Porque si uno revisa volvemos a lo mismo en el fondo. Si uno revisa la historia rusa, es siempre, no importa la cantidad de bajas, lo importante es prevalecer. Te voy a dar un ejemplo de magnitud menor, pero que nos puede dar luces de este pensamiento. Hace varios años, estando Putin en el poder,
unos terroristas chechenos toman más de 300 rehenes en un Teatro Beslam. En un momento los chechenos que estaban adentro querían negociar. Más de 350 personas, de las cuales la mitad eran niños. Y Putin dice que no negocia, envía a las fuerzas especiales y mueren más de 200 personas. A Putin no le importó poner en riesgo a esas personas, lo que le importó era aplastar a estos terroristas. Yo sé que el problema es que el pueblo ruso no tiene opción de manifestarlo. Sí, bueno, obvio, si yo salgo a la calle y protesto y me toman y me llevan detenido a Lublianka, a la cárcel que era la KGB, en los sótanos, y me agarran a palo, ya lo pienso 2 veces y la segunda vez lo hago. Que es una parte de la cultura rusa, siempre han actuado igual. Entonces, por otro lado, tenemos Occidente, en que tenemos a los periodistas y a la cámara de televisión al lado, que es casi un quinto poder, ¿ok? Y que cuando Estados Unidos invade Irak, podríamos discutir si estaba bien o mal, ese es otro tema, pero la prensa iba con los soldados y denunciaba a los soldados si cometían algún acto que violaba derechos humanos. Eso no ocurre en Rusia. De hecho, no existe ni siquiera planteárselo. Y eso es la primera. Sí. Yo creo que yo creo que Putin estaba en un momento, digamos, de salud no el mejor. Yo creo que no entendió. Yo creo que le importó más salvarse él y a su familia. Y esto es como lo mismo. Voy a ir un plano más atrás, pero tiene bastante parecido. Cuando los nazis acceden al poder en el año 33, hubo una negociación, porque los nazis no tuvieron la mayoría parlamentaria para elegir al canciller. Entonces negocian. Y negocian con los partidos de centro y el partido centro cristiano. Y hay 11 ministerios y el presidente del partido de centro cristiano va y le dice a uno de sus cercanos, dejemos que Hitler sea el canciller, total nosotros lo vamos a manejar. Graso horror. Entonces uno no sabe al final cómo derivan las cosas. Yo creo que Yeltsin dijo, bueno, este tipo ha sido leal, me promete lealtad a mí, a mi familia, vamos a poder estar tranquilos, quiere a Rusia, es un nacionalista, me promete democracia, vamos, te nombro. Pero las cosas no siempre resultan como uno pretende o sospechó. ¿Hay una pregunta más? Hola. Gracias, Claudio, está muy interesante. Yo solamente, no sé si va a ser parte de la próxima clase, pero quiero saber qué tan judío es el presidente ucraniano y tú crees que, bueno, ya hay un acercamiento más acelerado hacia la Unión Europea, porque la misma Unión Europea creo que le prometió acelerar el tema. Entonces esas son las dos cositas, nada más, a ver si podéis aclarar el tema. No sé, quizá un rabino podría contestar mejor la parte de si es tan judío es. Yo por lo que sé, si es de madre judía, es judío. Y yo en particular, el que se sienta judío, es judío, me da lo mismo de donde venga, digamos. Dicho eso, este tema de que el presidente es judío o no judío, yo creo que muestra un poco cómo está la sociedad ucraniana hoy día. Era impensable en la década de los 40 que un judío siquiera fuera alcalde, ni siquiera alcalde, que fuera representante de algo. Y hoy día vemos a alguien que ya en su campaña se dijo, oye, este es judío, y llegó a ser presidente. Eso por un lado. Entonces, pero que él, no sé si se siente muy o no tengo idea. Ahora, yo creo que él ha explotado un poco esta parte, porque ha sabido, digamos, posicionarse muy bien como alguien, digamos, de minoría. Ucrania es más chico que Rusia, los judíos somos menos que los otros, tratando de buscar un paralelo con el tema del holocausto y lo que él llama genocidio, que es bastante discutible, digamos, no porque yo diga que no son importantes las muertes ni la cantidad, sino el término, con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, con lo que está pasando en Ucrania, etcétera, digamos. Pero sí, él dice que es judío, ahora sus hijos son bautizados,
su señora no es judía, lo que a mí no me importa, pero es para entender los dos lados. O sea, siempre la moneda tiene dos lados y hay que tenerlo súper claro. Y lo otro era relación a... Si tú lo ves tan acelerado el tema de la Unión Ah, Europea. no, para nada. Yo creo que si ustedes me preguntan a mí, digamos, Ucrania siempre trató de entrar a la Unión Europea, lleva muchos años tratando de entrar, como otros países también, eso hay que tenerlo claro. Hay una línea roja que habría que ver hasta cuánto ceden los rusos y cuánto cede Occidente. Es importante lo que puede pasar con Suecia y con Finlandia, que ya es otra, digamos, otra categoría de país para Occidente. Ellos no forman parte de la OTAN, entonces es importante y Finlandia tiene frontera con Rusia, tuvieron una guerra el año 40. Yo no sé si sea tan rápido o sea parte de una negociación. A fin de cuentas, esta crisis va a terminar en algún momento, pero va a terminar por una negociación. Todos tienen que ceder, si no, como dijimos al principio, el estado de guerra va a ser permanente y no se va a volver a la postguerra y volver a negociar. ¿Cuánto estoy dispuesto a ceder o no? Yo sé que resulta difícil, sobre todo para los idealistas, en que Ucrania diga, pucha, voy a tener que ceder y pierdo Crimea o el Donbass. Pero es la realidad política. Y los rusos van a decir, ok, no pude cambiar al gobierno, no pude poner uno prorruso, pero con esto quedo satisfecho y me quedo tranquilo por algún tiempo. Son cosas que se negocian. Normalmente lo que sale en las noticias o que un periodista filtra es porque se quiere que se filtre. Pero las verdaderas negociaciones nos vamos a enterar 20, 30 o 40 años después cuando se abran los archivos, etcétera. Digamos, pasa con los archivos de la Segunda Guerra Mundial y uno se va enterando de situaciones que se negociaron que nunca se fueron públicas. Yo hago la última pregunta y Bueno. cerramos. Para entender un poco la mente de Putin y desprendiendo de lo que planteaba quién podía gobernar en Rusia, tú diste las características, yo quiero entender cuál es el territorio que Putin considera ruso, porque hay mucho temor cuál va a ser el próximo país o territorio invadido. Entonces quiero entender un poco cuál sería, desde la mente de Putin, qué es lo que él considera ruso, territorio ruso. Es una pregunta que tiene algunas 2 o 3 respuestas o 2 o 3 miradas. Vamos a volver en el tiempo y vamos a ir a un ejemplo del año 38. ¿Qué es lo que consideraba Hitler territorio alemán? Hay una negociación en Múnich y Hitler dice la zona de los Sudetes, que en ese momento era parte de Checoslovaquia, es parte del Imperio Alemán o del Reich, porque hay gente de cultura y habla germana. Para Hitler eso era territorio alemán, que debía ser recuperado. Para los checos, obviamente, eso era parte de Checoslovaquia y que la gente que vive ahí era checa, independiente de que hablaran alemán o no. Putin está ocupando la misma lógica con Ucrania. Él dice, la zona fronteriza del Donbass, que es donde quedaron muchos rusoparlantes y rusos étnicos desde la época de la Unión Soviética, debe ser parte del territorio soviético, ruso, porque la gente que está ahí es rusa. Y los ucranianos dicen, ¿pero cómo? Es parte de mi territorio histórico. 2/3 de la población que vive ahí son ucranianos que hablan ucraniano, y obviamente ruso, pero son ucranianos históricos, porque tengo que entregarte ese territorio. Distinto es el tema de la península de Crimea. Crimea, que fue anexada por los rusos el año 2000, tomada porque aún no se declara la anexión, el 2014, ocupó la misma lógica. Ahí viven rusos que quedaron ahí y hablan rusa, pero eso nunca fue territorio ni siquiera en disputa con la Rusia histórica. Lo único que quedó ruso ahí después de la caída de la Unión Soviética fue la base naval de Sebastopol, por la razón que expliqué de las aguas templadas. La base de la armada más grande rusa estaba en teoría en territorio ucraniano, que fue parte de la negociación cuando se disuelve la Unión Soviética. Entonces, ¿hasta dónde parar? No lo sé. Lo mismo pasó en Georgia. La zona fronteriza de Georgia, que tenía rusoparlantes, él la invadió porque los georgianos querían
ingresar a la Unión Europea. Entonces, de nuevo, existe una línea roja que hay que ver hasta dónde Occidente está dispuesto a correrla y cuánto Rusia está dispuesto a empujarla. Mi impresión es que Occidente no permitiría nunca que esa línea roja, los rusos la corrieran hacia Finlandia o hacia Moldavia, que ya es el corazón de Europa. Eso es lo que yo creo, digamos. Gracias. Queremos agradecerte, una tremenda charla y esperamos la segunda del ciclo.